Pero miren lo que dice la Biblia aquí. Vamos a la palabra del Señor. ¿La tenemos? Amén. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Usted no podemos seguir así. O sea, usted ve a Pablo diciéndole a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún muertos en el pecado? No se puede. Por eso el contexto de los otros versículos que yo le di son estos primeros, para entender un poquito de qué es lo que el apóstol Pablo habla. Más adelante dice, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. O sea, Pablo empieza, hermanos amados, a darle una cátedra, hermanos amados, de resucitamiento a la iglesia. O sea, Pablo en otras palabras dice, muertos al pecado, resucitados ¿para quién? Para Cristo. Muertos a la manera antigua de vivir y ahora vivos para la nueva vida en Cristo Jesús. Vivo hoy para Cristo. Pablo dice, ahora ya no vivo yo, dice Pablo, ahora quien vive en mí es otro. ¿Y cómo se llama? Cristo vive en mí. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, dice, ¿somos de quién? Del Señor. Eso es justicia. Ay, pastor, ¿cómo? ¿Cómo? Eso es convicción, no, eso es trabajar en la justicia de Dios. Por eso yo quiero, hermanos amados, que tú me puedas hoy, este día, atender un poquito sobre lo que queremos nosotros en esto. Por eso le puse ahí, hermanos, siervo de la justicia. Pablo dice en otras palabras, o ustedes están vivos para servir a Dios, y si están vivos para servir a Dios, entonces ustedes no pueden perseverar en la vida que andaban antes. ¿Por qué? Porque sería, hermano, una contradicción en nosotros. Sería lo inverso de ser negro y lo inverso ser blanco, de ser blanco lo inverso ser negro. No se puede. Por eso Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en lo que éramos antes? De ninguna manera. ¿Perseveraremos en lo que practicábamos antes? De ninguna manera. ¿Perseveraremos en la iniquidad que mis miembros los ponía para el servicio del pecado? En ninguna manera. Entonces, si usted pone a pensar bien, mira lo que dice el verso 4 y me gusta. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? Andemos en vida nueva. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de lo que estamos viviendo en la vida nueva. ¿En la vida nueva en quién? ¿En el diablo, en el mundo, en nuestros pecados? ¿En quién? En Cristo Jesús, Dios nuestro. Por eso esto es muy importante para la vida nuestra. Esto es muy importante venir y decirle, Señor, mira, ¿sabes qué, Señor? Ilumina mi mente. ¿Por qué? Porque yo quiero dar frutos de justicia. ¿Por qué? Porque ya estoy dando frutos de alabanzas, fruto de labios. Ya estoy dando aquí frutos, hermanos amados, de padre, de madre, como un hermano, una hermana dentro de la iglesia, frutos de alabanza. Pero ahora, y de labios, ahora queremos dar frutos de justicia. O sea, el verdadero cristianismo se refleja en este fruto. En el otro se reflejan cierta parte de alguna, hermanos amados, manera de expresar ciertas cosas. Hay gente que expresa mucho de Cristo. Hay gente que hasta poetas se vuelven de Cristo y se vuelven, hermanos amados, gente que da ganas de estarlos oyendo. Claro, endulza el oído humano, pero no hay conversión. Pero no existe esto de dar el fruto de justicia. Hay cristianos, déjeme decirle, que en el mundo creen de que se puede ser cristiano sin tener el fruto del Espíritu Santo como fruto singular, hermanos, de Cristo en nosotros. No puede ser plural, porque Cristo es uno, el Padre es uno, el Espíritu Santo es uno y nosotros en Él somos uno. Entonces, pero sí, el resto es fruto. Entonces ahí va el amor, la paciencia, el gozo, la paz, la benignidad. Pero yo quiero hablarte un poquito de esto. ¿Qué va a reflejar esto al final? Esto refleja mi verdadero cristianismo. ¿Qué va a reflejar esto? Que yo practico la justicia, no de la gente, sino la justicia de Dios, por haber sido yo renacido, regenerado, por haber sido yo, hermanos amados, alcanzado por Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos rápidamente por el tiempo, hermano. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Mire bien, es lo que es justo y correcto, como el respeto a la igualdad,
de todos los ciudadanos. O sea, estoy hablando lo que es justicia en el término jurídico, en el término, hermanos amados, legal. Es el principio básico que mantiene el orden social a través de la preservación de los derechos en su forma legal. O sea, eso es justicia. Usted va, hermano, usted ha entrado a las cortes. En la corte hay una gran estatua afuera con una balanza y tiene vendado, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Por qué será? Usted nunca se ha puesto a pensar por qué. Eso representa algo y uno tiene que aprender. ¿Qué justicia? Es el concepto más básico y el concepto más elemental y más general que se ha, hermano, dicho de lo que es la justicia. Acuérdese, estamos hablando de justicia, pero yo no estoy hablando de la justicia del hombre. Yo no estoy hablando de la justicia de aquí en la tierra, sino yo estoy hablando de la justicia de Dios en nosotros. Fíjese bien en esto. Ahora, volvamos nuevamente. Vea lo que dice ahí. La justicia es ciega. Yo quisiera decirle a usted, ¿por qué la justicia es ciega? ¿Por qué la justicia es ciega? Porque la justicia, hermanos amados, no puede tener ojos para uno y ser ciego para otros. La justicia no puede ser, a este lo favorezco porque me cae bien, a este lo favorezco porque es blanco, a este lo favorezco porque es moreno, a este lo favorezco porque es rico, al otro lo favorezco porque es pobre. No, la justicia es ciega. ¿Y por qué es ciega? Precisamente por este concepto. Vea lo que dice ahí. Lo que quiere decir que la justicia actúa de manera equitativa para todos los ciudadanos. Este es el ideal. Todos somos iguales ante la ley. Eso representa jurídicamente, eso representa el concepto general de lo que es la justicia. Pero cuando venimos a la Biblia, esto está lejos de lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios, aunque la justicia humana debería basarse en el principio de la justicia de Dios, como siempre se ha dicho y se ha enseñado, y nosotros hemos enseñado esto en las iglesias, que las constituciones están basadas en ciertos artículos o en ciertos versículos, hermanos, de la Biblia. Pero no es cierto ahora. Quizás eso fue tiempos pasados, quizás, hermanos amados, eso fue mucho antes. Estoy hablando quizás de 100 años atrás, cuando una Biblia era tan respetada por los gobiernos, por el sistema de justicia, que no podían comenzar un juicio si no había una Biblia, Anis One, una Biblia dentro de lo que es el sistema judicial, dentro de la corte. Es más, habían cortes que afuera mandaban a hacer, hermanos amados, un gran monumento con la Biblia abierta precisamente en los versículos de justicia. Pero hoy el hombre, hermanos amados, encarcela al inocente, y al que realmente es culpable lo sacan para la calle. Esa es la justicia que hoy se está reflejando, que no tiene que ver con la justicia del Dios Todopoderoso. Por eso dice, hermanos amados, el justo por la fe que dice vivirá. Ahora yo quiero que usted pueda entender un poquito para poder basar un poquito esto, hermanos amados, en lo que es la palabra. Que distingamos lo que es la justicia humana. ¿Debiera, pastor, la justicia humana basarse en esta justicia? Claro que sí, así debiera de ser. Debiera de basarse en los principios justos, en los principios equitativos, en los principios de igualdad de Dios. Cuando Dios le decía, hermano, al pueblo de Israel, al extranjero me lo tratás como ser humano, al extranjero le vas a hacer esto. Esto es justicia, pero ¿es la justicia de quién? La justicia de Dios. Al extranjero hoy quizás se le trata de otra manera, y de muchas malas maneras, por decir así de otra manera, de muchas malas maneras. Por lo tanto, yo quiero que entendas entonces que un hombre sin Cristo no puede tener justicia, ni puede ser justo. ¿Por qué? Porque la justicia viene de Dios, porque Dios es el justo de justo, porque la Biblia reconoce, hermanos amados, la justicia como un atributo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso yo quiero que usted entienda un poquito esto. Vaya conmigo rápido a Mateo capítulo 5, rápidamente, y ahí me guarda Romanos, por favor. Vaya a Mateo rápidamente. Mateo capítulo 5, vea lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, ¿lo tenemos, hermanos? Amén.
capítulo 5, verso 6. ¿Qué dice la Biblia? Miren lo que dice la palabra del Señor. Esto dice a Cristo ahí en el monte, hermanos, en el sermón del monte. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? Serán saciados. Porque ellos serán saciados. ¿Pero de qué justicia? La justicia de que un hombre ahora se puede casar con otro hombre y eso es justicia y eso es derecho. No, eso no puede ser así. La justicia que el criminal en los países, hay países, hermanos, donde los narcotraficantes, los criminales matan a la plena luz del día y la policía está así viendo y no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la justicia está a favor del criminal y no de la víctima. Por eso no podemos nosotros, me encanta esto, bienaventurado el que tiene hambre y sed de la justicia. ¿De quién? De la justicia de Dios. Hermanos amados, los mejores reyes que fueron mencionados en el Antiguo Testamento que Dios había puesto e instituidos, hermanos amados, eran hombres que se dejaban guiar por lo que Dios les decía a través de un profeta para poder gobernar con justicia a un pueblo, para poder tener, hermanos, decisiones salomónicas, o sea, de una sabiduría que viniera del cielo para poder reflejar la justicia del Dios de gloria. Me gusta esto, bienaventurado. Y si usted va al 10, vea lo que dice el 10, por favor, ahí mismo, el verso 10, vea lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, hermanos amados, la justicia viene a ser la manera, hermanos amados, aprobada de Dios, de la actitud, de la conducta, de lo que debemos hacer, cómo debemos nosotros conducirnos en Cristo para dar fruto de justicia. Yo vuelvo a Romanos, vamos a Romanos nuevamente. Vea lo que dice allá en Romanos. Vea lo que dice la palabra del Señor. Vamos a Romanos capítulo 6, hermanos amados, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escuchen, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida, que dice, eterna. Y oiga bien esto, y me gusta, porque la paga del pecado es muerte. No hay justicia en el pecado. No puede haber en el gobierno de Satanás y en el gobierno de este mundo injusto, hermano, injusto. No puede haber justicia de Dios. Por eso el cristiano refleja la justicia divina de Cristo en nuestra vida. Y como pastor, ya lo vamos a ver. Ya va a ver usted, hermanos amados, cómo es que nosotros debemos reflejar hermanos amados, esta justicia del Dios Altísimo. Me gusta. ¿Qué dice la Biblia de la justicia de Dios? Dios el Todopoderoso nunca tuerce la justicia ni el derecho, pues el Señor, y mira qué bueno eso, ¿qué dice ahí? Vaya a buscarlo, el Salmo 37, si usted quiere, lo subraya, porque yo se lo puse aquí para hacerlo rapidito, ¿verdad? De esta manera, Dios el Todopoderoso nunca, oiga bien, tuerce la justicia ni el derecho, pues el Señor, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Oiga lo que dice ahí. O sea, estamos hablando y vamos entrando poco a poco para que usted entienda que yo no vengo a la iglesia solo a recibir del Espíritu Santo un golpe, una electricidad, sentirme que yo estoy en el aire cuando yo no reflejo la justicia de Dios como fruto en mi vida. No puedo yo ser el mejor cantante de coros cuando yo no vivo la justicia de Dios en mi vida. Yo no puedo creer que mi oración va a ser recibida en el cielo cuando yo siento una espina con otra persona a la cual esa espina ha crecido en mi vida, o ese malestar ha crecido de tal manera que de alguna manera lo hago a un lado, lo ignoro, o no sé, hermano, la Biblia lo dice. Entonces, ¿cómo voy a reflejar esta justicia
justicia de Dios en mi vida. La persona que no tiene a Cristo, el Espíritu Santo, no tiene la palabra, hermanos amados, no puede ejercer justicia de Dios en su vida. Esta persona no es equitativa, no es justa, es malvada, es inicua. Por eso tenemos que aprender, el cristiano, a manejar términos, y no solo manejarlos, vivirlos, hermanos amados, los conceptos bíblicos de lo que es la vida cristiana. Esto refleja un verdadero creyente. Esta justicia refleja el verdadero cristianismo. Esta justicia refleja que yo me agarré de lo que Dios dice que yo debo hacer como un estándar de vida, o como una manera, hermanos amados, de guianza para que mi vida sea fructífera en términos de la justicia de Dios en mi vida. Me encanta esto, el verso 21. Leamos el verso 21 del capítulo 6 de Romanos para poder darle un poquito más de tono a esto. Vea lo que dice la Biblia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. A ver, dígame, pero ¿qué fruto tenías? ¿Qué fruto? Todo lo que está fuera de Dios no tiene fruto de justicia. Todo lo que está fuera, hermano, de la salvación y la vida eterna no tiene justicia. Me gusta a Romanos 5, que dice que justificados somos en Cristo Jesús para con Dios. Ya no tenemos condenación nosotros. ¿Por qué? Porque el que no tiene la justicia de Dios tiene condenación. Ahora ya no son condenados con el mundo. Ahora ya no son iguales que ellos. ¿Por qué? Porque en ustedes brilla la justicia de Jesucristo, o la justicia de Dios a través de Jesucristo, a quien recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. O sea, la persona que dice que ama a Dios y no tiene a Jesús no tiene justicia de Dios. La persona que dice que vive en victoria y no vive conforme a la justicia de Dios no puede vivir en victoria, aunque se vista de cristiano y tenga títulos de los que tenga y grandes, hermanos, congregaciones, si no actúa, conduce y no vive conforme a la justicia de Dios. Me encanta esto. Vea, se lo he venido de retroceso los versículos para que le dé sentido. Ahora leamos un poquito antes, el 20. Ya vio, ¿verdad?, que no podemos tener fruto de justicia en el pecado. Pero mira lo que dice el 20. Por cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca, que dice, de la justicia. O sea, si nosotros no éramos cristianos antes, estábamos libres de la justicia. No teníamos, no conducíamos en justicia, no sabíamos la justicia, no conocíamos los términos de Dios para probar tu vida como cristiano. Ahora sí. Ahora lo tenemos aquí. Entonces, cuando a veces nosotros leemos de pasada y nos olvidamos que a veces hay que dar el sentido de lo que Dios quiere para nuestra vida. Me encanta esto. Bueno, antes éramos pecadores, antes decíamos malas palabras, antes si no teníamos un cigarro en la boca estábamos mal, si no teníamos 2 cervezas bien metidas o 1 litro de guaro, no eran nada, no sentían nada. Hoy no, porque no actúa conforme a la justicia de Dios. El tomar, el alcoholizarse, el drogarse, el, hermano amado, el adulterar, la fornicación, la vida libertina y libertinaje, allí no puede obrar la justicia de Dios en estas personas. Por eso es este, hermano, estudio o esta enseñanza para que podamos nosotros, los que tenemos a Cristo, trabajar en la justicia de Dios. No podemos nosotros desentendernos, por favor, no se desentienda que es para usted. El hombre bueno habla con la sabiduría, el hombre bueno habla con justicia. Por eso me encanta que usted pueda ver que el cristiano es el único, el cristiano verdadero, el creyente verdadero, la creyente mujer verdadera, el líder creyente verdadero, ese hombre director, ese pastor, ese líder, donde quiera que está, hermanos amados, habla bien cuando tiene la sabiduría divina y actúa bien, hermanos amados, cuando está en la justicia
de Dios. Y me encanta porque esto a veces falta en las iglesias. Hoy falta mucho esto en las iglesias. ¿Qué significa el justo vivirá por la fe? ¿Qué significa esto? Siempre lo oigo aquí predicar, siempre lo oigo a los hermanos, siempre lo digo yo. Pero ¿qué significa realmente el justo vivirá por la fe? ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa que yo debo creer que un avión no se va a caer cuando yo me monte. No, eso no significa eso. Y yo voy a creer que tal fulano de tal se va a salvar y que tal cosa. No, eso no significa tampoco eso. Por eso yo quiero que usted lo vea. Miren lo que dice en la definición. ¿Qué significa el justo vivirá por fe? Los que andan predicando en la calle, esto es bueno para que ustedes lo escriban, para que ustedes lo sepan. Cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nuestra fe nos dirige. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, la fe cristiana no es ciega. ¿Cuántos alaban al Señor? La fe cristiana no puede ser ciega. La fe te guía. La fe en Cristo te está guiando. ¿Acaso no te ha guiado hasta aquí el Señor? ¿Acaso Dios no nos ha guiado hasta aquí ahora? ¿Acaso no nos ha llevado de la mano y nos ha puesto en lugares, hermanos amados, donde no padecemos, hermanos amados, ¿de qué? De condenación eterna. Me gusta esto. Cuando decimos el justo vive por la fe o vivirá por la fe, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y también nos dirige. Nos va a guiar y nos va a dirigir. Esa fe solamente se encuentra en la fe de ¿quién? En Cristo Jesús, Dios nuestro. Nada más puede ser. ¿Cuántas cosas se han torcido en nuestro gobierno? ¿Cuántas cosas se están torciendo, hermano, en los gobiernos del mundo? El mundo entero está torcido porque han dejado la fuente de justicia que se llama Jesucristo. Han dejado la fuente de agua viva que se llama Jesucristo. Han dejado lo mejor, hermanos amados, lo excelente, lo divino, lo justo, por todo lo malo, lo corrompido y la iniquidad. Por eso Isaías profetiza y dice: en los últimos tiempos la gente a lo malo lo va a ver como bueno y lo va a aceptar como bueno. Y nosotros no. Nosotros por eso no somos bien vistos. El verdadero cristiano nunca va a ser bien visto por el mundo. Vamos a ser perseguidos, dice Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurado el que sea perseguido por la justicia. Pero no por la justicia del Chapo, no por la justicia del Trump, no por la justicia sino por la justicia de ¿quién? De Dios. Por eso me encanta esto. Mire, hermano amado, ¿y sabe por qué le traigo esto? Porque sencillamente hemos visto en las redes sociales, hemos visto, hermanos amados, en los YouTubers y en los follows de estos YouTubers, un montón de gente que está torciendo el verdadero cristianismo y está plagando, escuche bien, están plagando de alteraciones de la Biblia, y así enseñan diciendo que a Dios no le importa si tú haces justicia como verdadero creyente. El creyente es el que tiene que dar el testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. El creyente y la mujer creyente es el que tiene, hermanos amados, la luz de Cristo. Por lo tanto, un creyente con la luz no puede esconderse debajo de ningún lugar, sino tiene que brillar, porque para eso fuimos salvados, para hacer luz en medio de estas tinieblas, para hacer justicia en medio de la injusticia, pero la justicia divina. Y si un creyente no es creyente, no puede tener ni la luz ni la justicia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre, iglesia. Me gusta esto. Vamos a ir aprendiendo, porque esto tenemos que aprenderlo, hermanos amados. Actuamos, oiga, el que vive por la fe, actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe. Oiga bien esto, por favor, y apunten, si pueden, por favor, apunten. Esto es tremendo. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros el conocimiento de Dios en nuestra vida. El conocimiento, hermanos, que otros vean en nosotros lo que Dios quiere que vean en nosotros. Actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe. Yo no puedo actuar de una manera de lo que aquí decimos que somos y no somos. No podemos actuar en sentido contrario de nuestra vida cristiana, de lo que nosotros tenemos que reflejar. Mira bien esto, me gusta. No por un sentido de obediencia irreflexiva, sino por un amor seguro
y sincero por nuestro Dios y por la valiosa sabiduría que Él ha revelado a sus hijos. Eso es así, ese es vivir por la fe. No me venga a decir yo vivo por la fe brincando en una iglesia. Usted no puede vivir por la fe brincando en una iglesia. Hermanos amados, no, usted tiene que vivir según la fe de Jesucristo, la que es la palabra, su doctrina, lo que usted creyó, en quién creyó, a quién aceptó. Yo acepté a Cristo, pero también estoy creyendo en Cristo y sigo ahora a Cristo. Después de tantos años, seguimos todavía dándole al Señor el lugar especial que Él se merece. Una fe que no termina, una fe que trasciende, una fe que sigue en nuestra vida hasta el día que nosotros nos muramos o venga Cristo a arrebatar la iglesia. ¿Cuántos alabamos al Señor? Me encanta esto, me encanta esto. Entonces, el justo vivirá por la fe. Entonces, vea que es una introducción para que podamos entender los puntos vitales de vivir dando fruto de justicia. Dando fruto de justicia. Usted no puede ser un buen empleado con su empleador si usted roba. Los cristianos no roban. Amén. Nos alabamos al Señor. Amén. Los cristianos, mujeres no se meten con sus jefes. Dice, dejan enamorar de los jefes. La cristiana verdadera es una mujer recta en la China y en la Conchinchina, aquí y en Centroamérica y en Sudamérica y en Europa, en todas partes donde haya una cristiana, tiene que vivir no solo de fruto de labio, yo soy evangélica, yo soy el pastor, yo soy esto, yo soy el otro, no, sino hacer la diferencia entre lo inicuo, lo malo y lo bueno, lo sagrado, lo consagrado y lo santo que es el Señor. El Señor es santo, 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 y su pueblo en todas las cartas la saluda como el pueblo santo de Jesucristo. A su nombre, iglesia, a su nombre. Sabe, hermano, estamos viviendo tiempos, hermanos, de engaños, tiempos de confusión, gente confundida, gente que, hermanos amados, tan sencilla. El mismo Jesucristo dijo, si mi yugo no es, ¿qué dijo? No es complicado, no es complicado. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que aún el más ignorante, o sea, el menos entendido, no ignorante para ofender, sino el menos que tiene conocimiento académico, el menos entendido, hermano, aún ese dice que debe entender la palabra de Dios, porque Él se encarga, el Señor, de que nosotros podamos entender su palabra. Entonces, yo quiero que usted pueda entender entonces que el que vive por la fe, el justo que vive por la fe, actúa de una manera que sea compatible con la fe que tiene. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. Amén. ¿Cuántos son cristianos? Amén. Amén. Allá en donde van a ver, me imagino que también todos son cristianos. Pero ¿cuántos vivimos conforme a la justicia de Dios? Esa es la otra pregunta. No me la conteste, yo no tengo por qué saberlo. Pero como no se necesita que usted lo declare, solo se necesita que usted actúe para que sepamos que anda en la justicia de Dios. La gente, hermanos amados, verdadera cristiana, respeta las cosas ajenas, no codicia. Ahí está la palabra del Señor. Dice la Biblia que nosotros no podemos codiciar. Dice que 6 cosas aborrece el Señor y 7 abomina su alma. Por eso debemos entender cuáles son. Si conforme nosotros caminamos en justicia, Dios se va a agradar de nuestra justicia, porque practicamos no la justicia ojo por ojo. Si me hicieron, hacéselo. No esa justicia. Ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. No es eso. No, Señor, no es así. No, mira, si aquel lo hace, ¿por qué yo no? Esa no es la justicia cual nos llamó el Señor. Bienaventurado aquel que tiene sed, que tiene hambre. ¿De qué, pastor? De hacer la voluntad de Dios, de practicar, escuche bien, de practicar la palabra del Dios Altísimo. O sea, ¿a dónde se encuentra el conocimiento de Dios y la justicia? ¿A dónde la podemos encontrar? En la Biblia. Entonces, si usted no la lee, si usted la lee y no la obedece y no la pone por obra, usted no vive en justicia de Dios. No nos engañemos. Mire, hermano, hay parámetros. Hay, hermanos amados, no solo parámetros, no solamente hay, hermanos amados, lugares en la Biblia que nos dicen, sino más bien, hermanos amados, en toda la Biblia actúa Dios
justo. Dice que se le conoce en el Antiguo Testamento como el Dios de justicia. O sea, jamás va a obrar injustamente. Y nosotros los cristianos amamos a algunos hermanos en la iglesia y los respetamos y a otros no. Sí. Amén, hermanos. A otros les damos abrazotes y les decimos una cosa, pero también los criticamos al mismo tiempo. Eso no es la justicia de Dios. Por eso las iglesias deben entender y los hermanos debemos entender que nuestra relación e interrelaciones con los hermanos en una iglesia va a estar basada en la justicia suya y en la justicia del hermano con quien usted tiene relación. Esto me encanta, esto viene en nosotros a reflejar tremenda verdad y no queremos oírla porque no nos gusta que nos confronte la palabra, porque solo queremos oír que Dios te ama, te ama. Si yo ya no sé que me ama el Señor, pero yo lo amo al Señor. Si yo lo amo al Señor, yo debo cumplir su palabra, yo debo vivir, hermano, bajo los estatutos y los mandamientos de Dios. No estoy hablando de 10 mandamientos de allá del Sinaí, estoy hablando de todos los mandamientos que tenemos en la palabra de Dios. Mandamientos del Antiguo, mandamientos del Nuevo, porque tanto el Antiguo como el Nuevo son la palabra y no se pueden quitar, ni se les pueden agregar, ni se les pueden poner. ¿Por qué? Porque dice: maldito el que pone y serán, dice, puestas las plagas encima de él, y el que quita se le quitará su nombre del árbol de la vida del Cordero. Por eso tenemos que entender esto. Esto es serio. Esto es alegre, a mí me alegra, pero es serio para nosotros. ¿Por qué, pastor? Porque aquí se determina, hermano, si estás muerto o estamos vivos. Si estoy vivo es que estoy en Cristo, y si está muerta la persona que está dentro de una iglesia es porque no actúa conforme a la justicia de ¿quién? De Dios en su vida. ¿Cuántas iglesias, hermano, cuántas iglesias están las plataformas las ocupan para bailar? ¿Cuántas iglesias que creen, hermanos amados, que de esta manera, como Dios no les habla así directamente, que baja del cielo y les vive hablando a través de la palabra, pero como no viven la justicia, no son creyentes, ellos hacen de la casa de Dios como cualquier otra cosa? O sea, la ocupan para bailar quebradita, para bailar merengue, para bailar esto, para bailar. Y la iglesia la tienen como un centro deportivo. Ahí estaba viendo a unas personas jugando y hasta patearon la Biblia, hermanos amados. Y la americana le mete una patada a la Biblia y la Biblia salió por allá. Y todo el mundo riéndose. Esa no es la justicia de Dios. No puede operar Dios en una iglesia de esa categoría. No puede operar Dios en una iglesia grande que no tenga justicia de Dios. No puede operar Dios en una iglesia pequeña como esta si no tiene la justicia del Señor. Dios tiene que estar aquí. Dios tiene que moverse en la iglesia. Dios, el poder de su palabra, es lo que nosotros le llamamos que Dios se mueve, y sobrenaturalmente le llamamos cuando opera el Espíritu Santo en la vida de las personas, sobrenaturalmente. A su nombre, iglesia, a su nombre. Una de las cosas, hermanos amados, que necesitamos nosotros entender son estos frutos de justicia. Esos frutos que necesitamos cada uno de nosotros empezar a movernos, a empezar a dar, a empezar nosotros a ver que si no los tenemos, el esposo con la esposa: amor, me trataste mal, me levantaste la voz así de tal manera, me dijiste lo que no tenías que decirme. Al esposo le dice la esposa: ¿por qué me empujás? ¿Por qué me gritás? ¿Por qué me maltratás? ¿Por qué me humillás? Esa no es la justicia. Hablando solamente, imagínense, en un término familiar. En la familia, si Dios no está en medio, si el Espíritu Santo no está operando. Aquí no se trata de venir a engañar al pastor, ni a tu pastor donde me estés oyendo y me vas a oír. No se trata de eso. A lo mejor el pastor, hermanos y hermanas, no sabe cómo tú vives, pero Dios sí conoce cómo nosotros vivimos. Dios conoce. A veces nos hacemos los santos sentados en esta silla y en cualquier silla que tú estés allá, en donde estés y me oigas este mensaje. Pero si no vives la justicia de Dios, si no tienes frutos de justicia de Dios, entonces ¿qué fruto es el que llevas? Si este es el que dice la Biblia que tenemos que dar. Por eso tenemos que entender, hermanos amados, esta
a esta, hermano, enseñanza. Oiga, esto es importante porque Romanos 6, 15, 23, ya lo leímos. Vemos un contraste en dos tipos de esclavos. ¿Se acuerdan de la ley de los esclavos en el Antiguo Testamento? La Biblia habla sobre eso en Éxodo 21, del 1 al 6. Dice que eran marcados, ¿se acuerdan? Eran marcados. O sea, había una ley de esclavitud. Después de 6 años de alguien pagar, porque a veces la gente, hermano, debía y no pagaban. Entonces era lícito que 6 años pudieran ser esclavos. Ellos mismos se decían: yo te voy a pagar esta deuda siendo yo esclavo tuyo. Y la ley contemplaba que eran 6 años de esclavitud. Y ya después de los 6 años, esta persona ya podía irse. Eso es lo que decía la ley. Pero habían hombres que les gustaba el trato de sus amos, y empezaban ellos voluntariamente a ser esclavos después del tiempo de esclavitud. Ahora, no confunda la esclavitud que hubo aquí en Estados Unidos y en otros lugares. No, esta era diferente. Cuando habla de esclavitud, habla de algo voluntario. Era voluntario el que se quería hacer esclavo de alguien, trabajarle a alguien, y decía: bueno, yo quiero trabajarte, y lo marcaban. Y había una marca especial. ¿Sabe cuál era? La marca voluntaria, que cuando ya terminaba el periodo de ser esclavo, este hombre o quien estaba trabajando hacía voluntariamente, y lo marcaban, ya sea que le abrieran un hoyo en la oreja o ya sea que lo marcaban de otra manera, pero había una marca. Por eso no sabe por qué Pablo hizo así, y dice Pablo: yo llevo las marcas ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué cree usted que Pablo decía: llevo las marcas de Cristo? Pablo conocía esto. Pablo sabía que un verdadero hombre de Dios y una mujer de Dios nunca va a ser bla 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 bla, nunca va a ser solo bla 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 bla, nunca nada más va a ser solo ropa, porque a veces solo ropa somos, y no es la ropa, sino es la ropa. A usted le importa más la ropa que la justicia misma de Dios, y eso es pecado ante Dios. Usted debe tener y entender que la ropa es tan importante, pero más importante, los frutos de justicia, porque una mujer se puede vestir bien, pero puede tratar mal a las personas, puede vivir en injusticia, pecando con la boca, hablando mentiras. Un hombre que solo está viendo el error de otros, aleluya, no es justo, porque no es eso lo que quiere el Señor. A su nombre, a su nombre. A veces, hermanos amados, leemos la Biblia y somos emocionistas. Es que Pablo habló y Pablo sacudió, y el otro mago también, y que no sé qué. Hablamos de magia en medio de la iglesia. Dios reprenda a los magos de las iglesias, y hablamos de tantas cosas, pero no hablamos de esto. No hablamos de cómo estamos nosotros conforme a lo que dice Jesús de la justicia. Tened sed, dice: bienaventurado el que tiene sed. ¿Cuántos tienen sed ahorita, hermanos? ¿Cuántos tenemos sed? Ay, yo tengo sed, dice el hermano de justicia. Anda, hermano, amén, dice el hermano. Mentirosas, si en la casa no viven justas. Mentirosos. Hijos de la misma mañana, porque son hijos de la mañana. El que dice mentira de puro gusto para inventar y quitarse la pedrada de encima es hijo del diablo, hermano. El que mintió y que practique el pecado no es de Dios. Así dice la Biblia. ¿Y quién es el que no practica, hermanos amados, la justicia? El que practica el pecado, el que no le gusta vivir conforme a la palabra. Y yo quiero que usted vea algo más este día. Vea rápido esto. Cada persona forma parte de uno de estos dos grupos, hermanos, pero nunca los dos a la vez. Habían dos grupos de esclavos: el esclavo voluntario y el esclavo que estaba, pero siempre eran esclavos. O sea, siempre eran esclavos. No hay manera de decir que era uno de un grupo o que los dos grupos los podían llevar. No, aquí no se puede eso. En la vida cristiana, o estamos muertos o estamos vivos. En la vida cristiana, o sos cristiano o no sos cristiano. Es que yo estoy aquí, vos estás aquí, pero eso no quiere decir que Cristo está en ti. O sea, aquí tenemos que aprender nosotros esto y sacar nosotros, hermanos amados, el provecho máximo para nuestra vida cristiana. A veces yo me pongo a pensar, yo desde que veo hermanos y hermanas que se ponen tan así, que les hago, digo: Dios mío, yo Señor, perdóname, yo no quiero juzgar a nadie. Pero a veces estas apariencias de piedad, estas apariencias de vírgenes del Calvario, que no sé ni quién es esa virgen del Calvario, hermanos amados, pero son puras mentiras, puros rollos.
Porque si una mujer hace así y un hombre mate, ay, ay, yo estoy, ay, y como una que llegaba ahí a la iglesia, que se tiraba y se reía y se lloraba y se tiraba y pasaba llorando y riéndose, y cuando salía de la iglesia andaba con un hombre y con otro, y adentro de la iglesia cristiana, pero fuera no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Estamos viviendo tiempos, hermanos amados, donde hay una demanda de parte de Dios, de hombres y mujeres que reflejen no solamente la liturgia de un lugar, sino que reflejen el amor a Dios, el amor a Cristo y la salvación que es en Cristo Jesús, Dios nuestro, a su nombre, iglesia. ¿Sabe por qué les puse esto? Porque muchos son esclavos siempre del pecado estando en la iglesia. Hay gente que dice que es cristiano y siempre es esclavo de la droga. ¿Es esclavo de qué? Del alcohol. ¿Es esclavo de qué? De la prostitución. Un hombre o una mujer, cualquiera que sea, que tenga más de una mujer, es prostituta y prostituta. Esa que no me venga con cuento. No, es que ahora, ahí está. Ahora se le llama compañeros. Ahora se le llama aquí en las cortes. Yo he oído eso. Este es tu compañero de vida. Sí, se van a casar, no, si no necesita. Si es porque ustedes quieren tener una licencia que diga que usted es la fulana de tal, o sea, del apellido de la persona. Pero dicen aquí, no necesitan estar casados. No violan ninguna ley. La ley de ellos, pero la ley de Dios sí. La Biblia dice en Apocalipsis 21 y 22, se lo recuerdo, 21 y 22 dice que ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros necesitamos ser nosotros, hermanos amados, los portadores, hermanos, de este fruto de justicia, de este fruto que va a determinar tu verdadero cristianismo. El creyente que está vivo no puede estar muerto. Diga conmigo, el creyente que está vivo no puede estar ¿qué? Muerto. O está muerto o está vivo. Pero las dos cosas no se pueden. Por eso usted ve en la iglesia, usted identifique en las iglesias quién está muerto. ¿Y quién es el que está muerto? ¿El que se duerme físicamente? No, a lo mejor vino con dolor de cabeza, vino con calentura, a lo mejor no ha dormido en toda la noche, a lo mejor viendo visiones y viendo cosas ahí en su casa y esto la cosa, o teniendo, hermanos amados, alabanzas y cosas, hermanos amados, o violando las leyes de Dios y vienen a dormirse. Pero yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la vida verdadera en Cristo. La vida cristiana tiene como fin dar fruto aquí en la tierra. Ay, que yo lo voy a dar allá. ¿Y allá para qué queremos dar fruto? Allá no se están exigiendo fruto. Allá vamos a gozar de lo que aquí peleamos en esta tierra. Allá vamos a gozar de la coronación que Cristo le va a dar a cada uno de ustedes que se esté esforzando, peleando la buena batalla de la fe. Allá nos vamos nosotros a buscar fruto. No, aquí tenemos que tener fruto para estar allá. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso aquí me encanta esto. Vamos a la palabra de Dios, pero yo quiero que solo vea estas cositas. Otros son esclavos de la justicia y estos tienen vida eterna. Los primeros no tienen vida eterna. Los segundos tienen vida eterna. No hay otra opción. O son vivos en Cristo dando fruto de justicia, o son muertos, hermanos amados, no viviendo la vida en Cristo. Vea lo que dice Romanos 6:17, por favor. Romanos 6:17. Ahí mismo, Romanos 6, verso 17. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis, ¿qué dice? Entregado. O sea, me gusta, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del mal, o sea, del pecado, habéis obedecido de corazón. O sea, éramos esclavos. Ahí está claro, éramos esclavos. No podemos seguir siendo esclavos, hermanos, hoy de las cosas que éramos antes esclavos. O estamos muertos, o seguimos muertos, o estamos vivos en el Señor. Yo te digo esto porque, hermano amado, porque eso es lo que se está viendo en la iglesia. Se viene a cantar, se viene a todo, a una iglesia, pero no se vive el cristianismo como debe ser. El cristianismo debe ser, hermanos amados, el cristianismo de Cristo y no el que te impongan las redes sociales, no el que te diga, mire, si hay gente que está súper torcidas en las iglesias, súper torcidas los predicadores, súper torcidas las predicadoras, y torcidos no en el sentido de su vida, ese es su problema con Dios, pero lo que predican de Dios no es.
lo correcto, no es la verdad, no es como dice la Escritura. O sea que debemos nosotros ser, hermanos amados, apologéticos en esto. O sea, defender nuestra fe, porque esa es la fe que hemos creído, la fe en Cristo Jesús, Dios nuestro. Romanos 6:18, miren lo que dice rápidamente ahí, lo leemos, hermanos. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos ¿de qué? Vuelvo a hablar de la justicia, siervo y tal. ¿Por qué menciona Pablo tanto esto aquí? ¿Por qué? ¿No se ha puesto a pensar por qué, hermano? Siervo de la justicia. Nosotros somos siervos de la justicia. O sea, yo soy siervo de la justicia. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Un criado, uno que hace algo para alguien. Y si aquí dice que yo soy siervo de la justicia, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Quién es el que nos justifica? Cristo. Y la justicia es lo que Cristo nos dice que debemos hacer conforme a su palabra. La justicia. Entonces, si nosotros decimos que amamos y no recibimos y no hacemos como estamos mintiendo, pues igual es aquí. Si decimos que somos cristianos, si decimos que nosotros somos creyentes, que defendemos la fe y no tenemos, hermanos, justicia en nosotros, no somos cristianos. Me encanta esto. Y libertados del pecado, veniste a ser siervo de la justicia. ¿De qué justicia? ¿De los presidentes de aquí Estados Unidos? No, de los presidentes de Europa tampoco. De la gente, no. Yo no soy siervo de justicia del hombre, yo soy siervo de justicia de Dios. Por eso usted tiene que entender, por eso hay muchas, hermanos, cosas dentro de la iglesia que tenemos que corregir a través de la palabra del Señor. Rápidamente, pero vamos a ver con cuidado, hay que tener mucho cuidado. Siempre somos, y esto es aquí, siempre somos y actuamos debajo de la libertad de Cristo y no del libertinaje. Me gusta esto. Nuestra libertad en Cristo no es libertinaje, no es la libertad total e incondicional. No, somos libres. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. ¿Cuántos somos libres? Libres, yo soy libre. ¿Para qué? Para cantar. ¿Para qué más? Para orar, para gozar. Somos libres, pero no somos libertinos. En la libertad nuestra no es libertad para hacer incondicional cosas. La libertad nuestra tiene condiciones. La libertad nuestra tiene líneas que tú no puedes pasar. La libertad nuestra, por eso dice Pablo, entonces, ¿qué pasó entonces? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde y me siga perdonando? De ninguna, ¿qué dice? Manera. ¿Vio la diferencia? ¿Vio la diferencia del bocón en una iglesia? Del gritón en una iglesia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y esto, ese hermano es el espiritual de la iglesia. Es el hermano espiritual. Esa es la pentecostal de verdad. ¿No es cierto? Y afuera, hermano, cuando van a vender a las calles, cuando andan en sus ventitas que tienen allá en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, donde van a ver, están poniendo cosas menos y la balanza le ponen otras cosas para que pese menos el arroz y le den en vez de una libra, media libra de arroz y se la meten por una libra a la gente. Y ahí están con un radio todo el día oyendo música, alabanzas y cosas. Y que no sé qué, que Calvetti para arriba, que no sé quién para abajo. ¿Y qué pasó con Dios y la justicia? Mentira, mentirosa. No es cierto. Por eso aquí estamos viendo estas cosas. Aquí los hermanos serios de la iglesia, el más serio de la iglesia, la más seria de la iglesia, a veces son las más cascarrabias de la iglesia. Y los más cascarrabias de la iglesia. Aquí no se trata de seriedad, aquí se trata de la justicia. Aquí no se trata de impresionarte a ti con un traje, ni con la cara, ni con ninguna cosa. ¡Ah! Le dicen al hermano, mira, que le cae bien, le dicen amén. Aunque no predique conforme la Biblia, pero le dicen amén. Cuando no te gusta, te ves la carota así. ¿No te gusta por qué? Porque te cae mal el que está predicando, porque te cae mal Dios. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Porque aquí es la justicia. Aquí no se trata de quién te predique. Mira, aquí te puede predicar un pequeño, un grande, una mujer, un hombre. Porque yo no estoy en acuerdo que una mujer no puede predicar. Claro que puede predicar. Lo que no puede hacer una mujer es mandar. Una mujer no puede llevar dirección, hermano, sobre el hombre. Eso es lo que creemos nosotros. Pero sí puede cantar, puede predicar, sí puede instruir. Pero una mujer verdadera, un hombre verdadero de Dios, una mujer que ame, respete y obedezca la palabra, una mujer que ame y respete a sus hermanos amados, a ese Cristo que es el instructor de justicia.
encanta esto. Hoy ponen a cualquier hermanos amados Jezabel a predicar en las iglesias. Ahora ponen a cualquier persona. No, es que este es mi suegra, y mi suegra pues tengo que darle de predicar. Es que este es mi cuñado, y el cuñado pasa todo el fin de semana de vacaciones ahí metidas en las cantinas y en los lugares de borrachericos, y al otro día vienen a predicar a la iglesia. ¿Por qué no abre la boca? Está el chicle metido, porque todavía andan hediondo aguado. Porque todavía andan en sí, esa es la verdad. Ahí está la justicia. No, yo soy sí, mi pastor me ama. Mi pastor me dice que no importa que yo ahorita esté en fornicación, con tal que venga a la iglesia y que le ayude a ministrar. Imagínense un hijo del diablo ministrando a la iglesia. ¡Qué horror! ¿Cómo es posible? No se puede. Amén. Por eso tenemos que aprender nosotros. Mire, nuestra libertad en Cristo no es libertinaje, no es lo que tú quieras hacer, es lo que Dios te dice que debes hacer. Amén. No es lo que a mí se me mete en gana. Yo voy a andar aquí, yo voy a hacer así, yo voy a hablar así, y que me diga algo el pastor, lo reto afuera. Venga, pastor, venga, vamos a ver quién es el que pega más fuerte. Eso es de justicia. Ese es el tipo de cristianismo que muchas iglesias y pastores le permiten a sus miembros, llevándolos a ¿qué? A la perdición, llevándolos a ¿qué? A la confusión, llevándolos a ¿qué? A un punto donde no hay retroceso, donde no hay vuelta atrás, donde no hay return point. El avión siempre sale, y aunque el avión se le caiga la llanta, hace poco se le cayó la llanta a un avión, hace poco saliendo uno de los aviones de United, se le quemó el motor, hermano, iba quemándose el motor. No pueden devolverse ahí nomás. No pueden devolverse ahí nomás. Necesitan tener 15 minutos mínimo de viaje para arriba y llegar a cierto punto. Entonces, hasta entonces, tienen que dar la vuelta y regresarse. ¿Sabe, hermano? El cristiano con Cristo no hay punto de retorno. Con Cristo somos más que vencedores. En Cristo lo podemos todo. Pablo dice, después de explicar de que él había dejado y echado todas las cosas a un lado, Pablo dijo, yo aprendí a caminar en angustia como en felicidad, en escasez como en abundancia. Y dijo, Pablo, he tirado todo lo mío, humano, o sea, esto, lo demás que pudimos adquirir por basura. Mis títulos los tiré. Y no es que los fue a tirar a la basura, que los hizo a un lado, porque eso quiere decir que lo de Cristo para él era más importante que cualquier cosa en este mundo. Te hago la pregunta: ¿qué tan importante es la Biblia para ti? ¿Qué tan importante es orar para ti al Señor? ¿Es tan importante educar a tus hijos con la palabra del Señor? Andar vestido conforme a la palabra del Señor, vivir conforme a la palabra del Señor, tener un matrimonio conforme a la palabra del Señor. Esa es justicia. La justicia de Dios opera en esta Biblia. Por eso es que debemos de todos entender esto. Esto no se trata de que yo estoy más viejo que usted. Aquí no se trata de estar más viejo. Si hay viejos que parecen niños y hay niños que parecen viejos, porque hay niños y hay jóvenes y hay gente que es madura y a veces hasta más entendible en la Biblia, en su vida, que en la de los viejos. Porque hay gente vieja dentro de las iglesias que son religiosos, nada más. Sí. Nada más. Domingo, ¿y a qué hora es el domingo? A las 9. Y se van a las 9 a la iglesia de la mañana y ya quieren salir. Que el culto sea así, express. Que termine ya. Que el pastor diga amén. Solo abren la Biblia y tal, amén. Ya, aquí alegre. Habló Dios. Imagínense, no habló Dios y dicen habló Dios. Eso no puede ser así posible. Y estamos hablando, hermano, a la iglesia de Dios, a los hombres y mujeres de Dios. Estamos hablando aquí a los hermanos y a las hermanas de Dios, que son hijos y hijas de Dios. Por eso aquí estamos nosotros. Nosotros no es es que nosotros practicamos la justicia divina. Me gusta esto, fruto de la justicia divina. La libertad en Cristo es la libertad de qué cosa, hermano. ¿De qué? ¿De qué es la libertad? Ahí se lo pongo. La libertad en Cristo es la libertad del ¿qué cosa? Y del control de pecado. Ya no somos esclavos. Ya no somos esclavos. ¿Hace cuánto fue usted, hermano, hermana, libertada? Libertada. ¿Se acuerda cómo era antes usted? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de dónde lo sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios, hermana, a ti? Del pero lodo, y del lodo más profundo. Pero no hay lodo que pare la mano de Dios para sacar a cualquier humano que sabe y que cree y que recibe la Cristo como
como Salvador personal a su nombre. Él dice, hermanos amados, que para Él no hay nada imposible. Gloria a Jesús. Me gusta esto. Para Él no hay nada imposible. Para Dios no fue nada imposible sacarme a mí del alcohol, sacarme a mí de las cosas que me sacó. Por eso esto es muy importante. Oiga esto, quiere decir que somos libres. ¿Para qué? ¿Para qué somos libres? ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. ¿Para qué? Para obedecer su palabra. ¿Cuáles son esos frutos de justicia que debemos tener entonces nosotros? Si estamos siendo libertados, hermanos amados, del pecado, hemos sido libertados, hermanos, de la muerte eterna, y esta libertad del pecado nos ha convertido voluntariamente, escuche bien, en esclavo de la justicia. ¿Sabe por qué la gente persevera en Dios? La gente que sigue perseverando. Hace poco, hermanos amados, una vez nos encontramos, no hace mucho, a personas que no habíamos visto por tanto tiempo. El pastor, hermana Norma, ¿cómo están ustedes? Sí, están siempre así. Ahí están en Winchester. Sí, estamos en Winchester. Y mire, y nosotros y ustedes perseverando. Mire, a veces hay momentos que pareciera que no la vamos a hacer, pero perseverando en el Señor, perseverando día y noche. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos amados? Que cuando uno le ocupa la libertad de Cristo para libertinaje, uno no puede terminar siendo justo por largo tiempo. Entonces la gente sale para atrás y sale disparada. El cristiano obedece a su Señor. Si ve el verso 16, hermanos amados, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Hablando de Satanás y del mundo, o sea, de la que obediencia, ¿para qué cosa? Para justicia. O sea, el justo va a obedecer la palabra de Dios. Oiga, el justo, la justa va a obedecer la palabra de Dios. O sea, aquí dice, obedecen a Dios, a su palabra, al Espíritu Santo, o obedecen al diablo, a su carne y al mundo. ¿Qué representan estas tres cosas? Destrucción, vida destruida, llanto, dolor, caída, desgracia, toda clase de cosas. Mientras que si obedecemos nosotros a la justicia, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús, Dios nuestro. Nuestra vida va a ser un resplandor. Nuestra vida va a ser de victoria en victoria, de gloria en gloria. Nos va a llevar el Señor, y como la luz de la aurora vamos a ir aumentando nuestro cristianismo hasta que seamos nosotros completos como el varón, a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús, Dios nuestro. Mire, hermano amado, para justicia, sea la justicia, se desarrolla y se revela en sus pensamientos, sus palabras y comportamiento. Wow, mire qué bonito esto. Y esto me gusta, hermano amado. Cuando usted ve a un cristiano que sus pensamientos ya cambiaron, que sus hermanos amados, sus palabras ya cambiaron, su comportamiento es conforme a la fe que ellos tienen y dicen, entonces esa persona está, hermano, practicando los frutos de justicia y está dando fruto de justicia. Déjeme decir lo que dice en Hechos. Vamos a ver una marca rápidamente porque todavía tengo 5 minutitos. Vean lo que dice la Biblia en Hechos 11, 25 y 26. Vamos a la Biblia, hermano. Hechos, capítulo 11. Vean lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 11, verso 25 y 26. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. 25 y 26. ¿Qué dice la Biblia? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo ¿a dónde? A Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué dice? Cristianos. Oiga bien, por primera vez en Antioquía. Miren lo que dice aquí, muy importante. Y dice que llegaron un año entero. Empezaron a leer, a prepararse, a estudiar, a hacer culto. No había un día, a lo mejor en ese momento de descanso para estos hermanos. No había un momento de decir, ya no quiero esto, no me gusta esto. No, dice la Biblia que la perseverancia de ellos en la justicia de Jesucristo, no se conocía estos estudios, no se conocía la justicia de esta manera, pero se vivía la justicia de Dios en esos tiempos.
Y me gusta esto. Hemos perdido nosotros. Tenemos conocimiento. Estamos llenos de libros. Estamos llenos de Google. Estamos llenos de todo. Ahora somos una computadora andando nuestro cerebro o con el teléfono, con esto. Pero no hay vivencia de la vida cristiana. No hay vivencia. Hay conocimiento. Andamos libros, andamos Biblia, caminamos con esto. Tenemos los mejores devices. O sea, los teléfonos, tablets y todo. Pero no tenemos la vivencia. Aquí dice que estos hermanos un año entero pasaron orando, ayunando y preparándose. ¿Para qué dice? Para que le llamaran por primera vez, como dijo, cristianos. ¿Cómo te llaman a ti, hijo? ¿Cómo te llaman a ti, hija? ¿La loca del barrio? ¿El loco del barrio? No te deben de llamar así. ¿Por qué? Porque no sos loco ni loca. No te deben de llamar la chismosa del trabajo, de la planta, de la escuela. No, ¿por qué? Porque tú tienes la justicia y practicas la justicia ¿de quién? De Dios en tu vida. Vea, una justicia, y me regreso para atrás, que de pensamientos, de palabras y de hechos. Ahí el comportamiento es hecho. De hecho, usted la practica. Su cristianismo no es solamente de pensar. Hay gente que es pensadora. Ahí yo he encontrado cristianos pensadores. Sí, la voy a pensar, Pastor Vega. Si lo voy a pensar de leer la Biblia, voy a pensar, mire, y es más, me dicen a mí, ya yo lo he pensado, ya cantar ahí en mi casa, hacer el devocional, yo he pensado ir a una reunión de discipulado, yo he pensado ir a un retiro poderoso de damas, de caballeros. Has pensado, pero no lo has hecho. ¿Y qué pasa cuando pensamos? Solo pensamos, pero tenemos que pensar con nuestras palabras, asegurar, y con nuestros hechos que estamos practicando la justicia y fruto de justicia del Señor en nuestra vida. Entonces, cuando Pablo dice ahí en Hechos capítulo 11, 25, 26, querido hermano y querida hermana, dice Pablo, y dijeron ahí, bueno, estos están aquí por un año entero, dejaron marca, un año entero había una marca de cristianismo. En Hechos capítulo 2, no lo busque, verso 42 en adelante, desde el 40 en adelante, hermanos amados, habla de la consistencia, perseverancia de un cristiano verdadero. Y decía ahí, todos los días se congregaban en el templo y compartían la palabra, las oraciones, los cantos, compartían la mesa, el pan, compartían la Santa Cena. Ya se practicaba Santa Cena desde entonces, y compartían todo. Pero dice, y perseveraban todos los días en la casa del Señor. Míreme, una de las marcas que debes de tener es congregarte, es ir a tu iglesia, es buscar del Señor, es trabajar en esa, hermano, asistencia en la vida cristiana. En la Biblia no todos los creyentes se llaman cristianos, solo los que llevan las marcas visibles y evidentes del Señor, los que eran sin duda sus siervos. Debemos de tener marcas. Debe haber marcas. Pablo dijo que quitan las marcas. ¿Y quiere una marca? ¿Un latigazo? No. A él le pegaron un latigazo, sí. Y le pegaron 40-1, hermanos amados, a Pablo. Y dice que tenía cicatrices. Y cuando se cayó, que se murió y Cristo lo resucitó, tenía tal vez mayurado por ahí. Tenía otra marca. A lo mejor estaba medio ciego, medio cojo o medio con una coscobola. Aquí no se sabe. Pero no era eso. Cuando Pablo dijo, vean, a los filipenses, vean, estas son las marcas de Cristo. Era el comportamiento, el amor dedicado completamente a Dios. Era su testimonio, como lo había dado. El testimonio es una marca inconfundible de lo que somos nosotros. El testimonio de honradez es la marca de un hombre y una mujer que obra justicia como fruto de su cristianismo. Vea que ahora ya lo puse de otra manera. O sea, la rectitud, la integridad es el fruto de lo que el cristianismo hace en nuestra vida. Tú no eres así, hermano y hermana. Pastor, tú que me estás oyendo, tú que me vas a oír, tu hermano, que a lo mejor, si tú no practicas, si no hay eso en nosotros, no hay justicia, no hay fruto de justicia. No ha nacido Cristo en nosotros, no somos cristianos. Y esto hay que decirlo tal como está en la palabra del Señor. No se trata de que aquí nos acusemos, no se trata de que aquí aquí se trata que el Señor vea en nosotros, que a través de esta palabra podamos nosotros reflexionar si estamos dando
frutos de justicia que determinan si estamos muertos o estamos ¿qué? Vivos. Si estamos dando fruto o no estamos dando fruto. Termino con esto. Y el que cree y pasa un tiempo como discípulo de Cristo, seguidor, disciplinado, aprendiz disciplinado, estudiante, es un cristiano. Escuche bien, creyente, discípulo y cristiano. Me encanta esto, agárrelo bien esto. El que cree y pasa un tiempo como discípulo de Cristo, 1 año pasaron ellos. El que cree, no solo cree y vino y se fue y ya no volvimos a verlo. El que se bautizó por emoción y ya no quiere ni agarrar la Biblia, no. El que se bautizó sigue yendo a la iglesia, sigue orando aunque sea poquito, sigue leyendo la Biblia aunque sea poquito, pero que siga haciéndolo en perseverancia. Ese es el discípulo de Cristo. Por eso dice el Señor que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No solo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Yo te llamo este día a esto. O somos creyentes, somos discípulos cristianos. No hay otra opción. Diga conmigo, no hay opciones. O somos o no somos. Amén. O tú eres o no eres. Que Dios bendiga tu vida. Que esta palabra sea una palabra para levantar tu ánimo. Que sea una palabra para que penses que no está perdido todas las cosas. Que Dios es bueno. Y que si Dios, hermanos y hermanas, ve un corazón contrito y humillado y de arrepentimiento genuino, Dios vuelve a darte la oportunidad que te levante de los muertos para ser un cristiano vivo en Cristo Jesús, Dios nuestro. Dios les bendiga, Dios les guarde. Adelante en el nombre de Jesús. Póngase.